Ahí sí, no sé qué pasó. ¿Algo pasa con la cámara? Ya, ¿me escuchan? Creo que me están viendo horrible. No sé qué pasa con la cámara del programa este. Así que no se va a ver muy bien hoy día. No sé qué pasó. De hecho, se ve horrible. Mm, no, es que se ve súper feo. No sé qué pasa. Es que hice el video para... Es que pareciera que tuviera maquillaje. Qué chucha, weón. Qué horrible esto. Ahí sí pareció. Y ahí creo que está más real. Es que ya, ahí debería estar. Y se volvió a cambiar la lecera por la chucha. Bueno, en fin, ya. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Autismo y del Síndrome de Turner. Este creo que es el capítulo 86, que son 86 veces que hemos tenido la oportunidad de poder compartir, intercambiar opiniones, aprender también mutuamente, porque siempre estamos aprendiendo, siempre salen cosas nuevas, siempre salen nuevos textos en psicología y en psiquiatría, y también con respecto a lo que se está haciendo en el mundo hacia lo que es el espectro autista y el síndrome de Turner. Recuerden que la ciencia es algo que está en permanente evolución y en permanente cambio. Deme un segundo. Ya. Un saludo a Mr. Gatica, a Alejandra, a Silvia Godoy, eh, a Carito, a Kiulé. Bueno, y otra vez esta cuestión se distorsionó. Ya, en fin. Eh, Pensé que, no sé, quedó medio loco el sensor de luz del celular cuando grabé el video. Ya. Recuerden que estamos. Mucha fuerza para ti, Gatica. Mr. Mirs Gatica. No sé si eres Mr. Gatica o Miss Gatica. Bueno, recuerden que estamos en el proceso de una discusión del proyecto de ley en el Congreso. Un saludo a Madeleine con respecto a qué es lo que se debe entender por autismo, cuáles se supone que son los derechos y las garantías, etcétera, etcétera. Eh, Como hemos expuesto varias veces, el proyecto tiene muchos errores, muchas ideas que se le habían hecho ver a la diputada Carolina Marzán que eran erróneas, pero se ha persistido, se ha perseverado en esta obsesión por seguir con esta idea innecesaria de instalar los conceptos de neurodivergencia y neurodiversidad para aprovechar el autismo y tratar de posicionar esta ideología sobre la neurodivergencia y la neurodiversidad. ¿Por qué digo ideología? Porque no tiene ningún fundamento en la psicología y en la psiquiatría. Son palabras que no tienen ninguna definición oficial en ningún diccionario, ni en ningún manual de psicología, ni en ningún manual de psiquiatría. Ya, eso es para que lo puedan tener como una información. Por otro lado, se está dejando en una nebulosa. No, no, Cintia, no llegaste tarde porque recuerden que ahora todos los martes
y todos los viernes vamos a comenzar más tarde porque ya estamos medianamente en una especie de normalidad. Así que los martes y viernes es 10 para las 8 de la noche. Así que no llegaste tarde. Entonces, el problema con estos conceptos es que se instalan ciertas realidades que son inexistentes. Una de ellas, por ejemplo, es que las personas van a tener como la opción de autodiagnosticarse en espectro autista. Y alguna persona podría decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? Es un problema súper grande, porque un pedófilo se podría autodiagnosticar de autista y podría recibir atención médica, recibir beneficios estatales por el solo hecho de autodiagnosticarse o considerarse dentro del espectro autista. Y con ello tener acceso a múltiples personas, las cuales puede cometer abuso sexual, manipulación de conciencia o abuso de poder. Entonces, no es un... Muchas gracias, Tuki. No es un tema menor esto de decir que existe el derecho al autodiagnóstico, porque decir eso es lo mismo que decir que da lo mismo lo que opina la psicología, la psiquiatría. Estamos hablando de personas que tienen ciertas patologías, psiquiátricas obviamente, y que consideran que todos los médicos están equivocados y que lo que vale es lo que ellos piensan de sí mismos, lo cual es inválido por el hecho de que, por ejemplo, una persona que tiene tendencias de ser un abusador sexual se puede esconder en el autismo y tener acceso a muchas personas, tener acceso a bases de datos, tener acceso a dar charlas, hacerse conocido y ganar espacios para después poder cometer abuso sexual. Entonces, no es válido el autodiagnóstico, es extremadamente peligroso y tratar de mezclar con el autismo otros conceptos lo que hace es nuevamente invisibilizar qué es realmente el autismo, tanto para la persona que está en el espectro autista como para la familia de la persona en el espectro autista. El tema del autodiagnóstico es extremadamente complejo. Muchas gracias a Angle. Es muy complejo porque implica que una persona, aunque el psiquiatra le diga, por ejemplo, que tiene tendencias psicópatas, la persona dice, no, yo considero que estoy en el autismo y me tienen que aceptar. Eso con respecto al tema del famoso autodiagnóstico y la mezcla de esta ideología de la neurodivergencia y la neurodiversidad. Ya, por ejemplo, Margot escribe, así es, el autodiagnóstico desvirtúa lo que es en sí el trastorno. Por ejemplo, ustedes y yo tuvimos que ir a una hora médica, tuvimos que pagar exámenes médicos y vivir un proceso de evaluación médica para saber que nuestras hijas y nuestros hijos están en el espectro autista. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvimos que hacer un proceso sometido a estándares. No es que a nosotros se nos ocurrió que nuestras hijas y nuestros hijos estaban en el espectro autista. Entonces, no es así nomás. No es como... ya, este canal es para hablar sobre el autismo y sobre el síndrome de Turner. No es un canal para temas de bromas, Daniel. Así que yo te pediría que si no te interesa el tema del autismo, pase de largo. Hay varios canales para hacer bromas y otras cosas. La verdad que nosotros no tenemos tiempo para eso. Un saludo a Angle, dice, mi hija tiene Prader-Willi y tiene características autistas. Sí, hay, hay ciertas enfermedades, ciertas patologías, ciertos trastornos que se cruzan con el autismo. Pero, pero obviamente hay un tema que es de base. Y eso es lo que es importante. Por ejemplo, el síndrome de Turner, en general las personas, las mujeres que tienen síndrome de Turner, porque recuerden que es una enfermedad que solamente afecta a las mujeres, en general desarrollan un trastorno del espectro autista nivel 1. Entonces, por eso habíamos hecho un proyecto en el cual se consideraba que las personas con síndrome de Turner deben ser consideradas parte del trastorno del espectro autista nivel 1. Tener, por ejemplo, derecho a la inclusión. Tener, por ejemplo, derecho a ir a escuelas de lenguaje, porque se deforma el paladar. Entonces,
Obviamente hay ciertas patologías que tienen relación con el autismo, pero por ejemplo, el TEL, que es trastorno específico del lenguaje, no es lo mismo que el autismo. Ya, para el síndrome de Turner tienes que ir a un endocrinólogo, te va a mandar a hacer un examen genético donde se va a buscar hacer la pesquisa del cromosoma XY para ver dos cosas. Uno, si están juntos o están ausentes y si uno de los pares está suelto. Si uno de los pares está suelto, hay una alta probabilidad de cáncer uterino, muy, muy alta, y generalmente se hacen esas dos pesquisas en dos exámenes diferentes. Una de las señales del trastorno perdón, del síndrome de Turner es, por ejemplo, la deformación del paladar de la mujer, la ausencia del botón mamario. La otra característica es tener un cuello ancho, tener eh, em, la muñeca más ancha que el resto, tener problemas de tener tendencia a problemas renales, por ejemplo, tener poco control para aguantar muchas horas sin hacer pipí. Eh, Muchas características muy parecidas al autismo, como por ejemplo taparse los oídos frente a ruidos fuertes, etcétera. Ser muy rígidas estructuralmente. Y también, obviamente, hay cosas neurocognitivas que tienen que ver con, por ejemplo, mi hija tiene 11 años, mi hija cree que existen los Reyes Magos, ya es lo que ella espera todos los años, y hace su carta y todo ese tema. Ella no cree en los Reyes Magos, ella cree en los sabios de Oriente. La gente le dice los Reyes Magos. Eh, Ella juega con muñecas, harto, 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 y tiene esta tendencia a que le cuesta mucho, mucho entender la maldad. Mucho. Tienes que ir a una evaluación. Tienes que ir a una evaluación porque uno de los factores también es el tamaño. Y obviamente hay que tener mucho cuidado porque el síndrome de Turner afecta gravemente la salud. Es que lo que tú mencionaste tiene relación. Por ejemplo, en general las personas en espectro autista son personas que son más infantiles que el resto. Son personas que le cuesta más entrar a este mundo que hemos creado de la adultez. La transmisión va a ser hasta las 9, si no me equivoco. Bueno, depende, en realidad, esto depende de ustedes, ¿eh? No depende mucho de mí. Mi hija se va a venir a inyectar acá al segundo piso y eso. Esperen a ver si se me pasó algún mensaje. Un saludo a la Andrea. Sí, hay una inmadurez. Es que, a ver, cuando hablamos de inmadurez física, estamos hablando de que, por ejemplo, no se desarrolla en el tronco las glándulas mamarias. Entonces, es un tronco como si fuera masculino. Eh, Generalmente hay o ausencia de ovarios o de trompas de falopio o directamente a veces no hay útero. Generalmente hay útero infantil, que es un útero que no está preparado para poder tener relaciones sexuales, las cuales serían extremadamente dolorosas para una mujer con síndrome de Turner, salvo que se haga un tratamiento de estrogenización que ayuda a que madure el útero. Con respecto a la alimentación, ¿de qué cosa, Joaquín? Hay que recordar que el síndrome de Turner se da en 1 a cada 1500 mujeres nacidas vivas. ¿Por qué se dice nacidas vivas? En general, el síndrome de Turner produce muerte fetal. Muchas veces no se desarrolla el cráneo y hay que hacer un aborto inducido porque el bebé en general se muere en el proceso de gestación. Muchas mujeres con síndrome de Turner mueren durante el proceso del embarazo. Solo falta de vitaminas en el cerebro. No, no, para nada. No, no tiene que ver con falta de vitaminas en el cerebro el síndrome de Turner. En general, las mujeres que tienen síndrome de Turner no pueden tener hijos. No pueden tener hijos por diversos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es no tener ovarios. O sea, las trompas de falopio terminan en nada. Es una imagen muy, muy triste, muy fuerte. Yo creo que solamente Andrea podría describir
la imagen como mujer. Eh, en algunos casos, además que obviamente no hay ovarios, no hay trompa de falopio. Es una imagen también muy chocante, muy fuerte. Generalmente los riñones están en forma de herradura, generalmente hay atrofia pulmonar, generalmente hay atrofia, perdón, en el sistema endocrino. Generalmente hay tendencia al cáncer uterino. O sea, no es una enfermedad inocua. Otra de las patologías propias es el hecho de desarrollar, muchas gracias por el regalo, es el hecho de desarrollar, por ejemplo, problemas oculares, problemas a la vista, problemas a la audición, problemas de osteoporosis. Eh, Andrea varias veces ha relatado el tema de que ella ya tiene problemas de movilidad y tiene 30 años recién. Entonces, no es precisamente una enfermedad muy benéfica para las mujeres y que obviamente requiere de un tratamiento que es de alto costo, un tratamiento que no es opcional, porque si no te lo haces, generalmente todas estas patologías se adelantan mucho y en algunos casos puede llegar a ser fatal. Por ejemplo, que crezca el cerebro y no crezca el cráneo, que crezca el corazón y no crezca el tronco. No hay espacio para el corazón. Entonces, a lo que voy es una enfermedad maldita, muy maldita, súper chocante, súper fuerte. Nosotros no sabemos cómo le vamos a decir a mi hija todo, porque hay cosas que ella no sabe todavía con respecto a lo suyo, y es súper complejo. Mi hija, por ejemplo, en las noches eh, acuesta a sus muñecas, es súper maternal, siempre habla de que quiere tener hijos, y nosotros es complejo. Esta patología se debe a un desorden genético, no tiene una explicación específica por ahora, pero hay multiplicidad de factores. Eh, no hay una explicación única. Mi señora, por ejemplo, tuvo a mi hija a los 36, o sea, una edad bastante, porque a ver, la Sofía tiene 11, mi señora tiene 46. No, lo tuvo a los 35 la Sofía. O sea, para nada cerca de los 40 años que podría algunas personas decir, es que porque tuvo hijos después de los 40 años, y yo también como papá, yo soy menor que mi señora, un año, así que yo tenía 34 si no me equivoco. Entonces, bueno, es un desorden genético que se produce en el proceso de la fecundación, pero generalmente también viene porque el padre y la madre deben venir con algún problema en su ADN. En el caso de nosotros, lo más probable es que la causa del desorden del genético es por parte mía. Pero todavía no hay a ciencia cierta una definición en la medicina que diga la causa de el síndrome de Turner es esta, por esta situación en específico. Se entiende, se cree, se comprende que es un proceso que ocurre durante el proceso de cruce de información genética en el proceso de la fecundación del óvulo. Buenas noches, Paulina. Un saludo a Valeria. Sí, en general, por ejemplo, las mujeres con espectro autista nivel 2 y nivel 3, cuando hablan de su vida futura, las que hablan tienden a ser mujeres extremadamente maternales. Una compañera de mi hijo, la Amanda, yo la conozco desde que ella tenía 5 años, 6 años, porque fue compañera de mi hijo, entraron juntos el mismo año. Así que créanme que la conozco por hartos años. Su papá es un hombre increíble. El Ricardo, si no me equivoco, se llama su papá, que no lo veo hace harto tiempo, por el tema de la pandemia. Él es un hombre increíble, él dejó su trabajo, tenía un muy buen trabajo, lo dejó para poder estar cerca de su hija. De verdad que es un hombre admirable por todo este tema de la pandemia y él vive en Ñuñoa. Yo la verdad que no me he juntado mucho con él, pero tengo la esperanza de que nos reencontremos para poder hablar y pedirle que si un día puede él conectarse y compartir con ustedes su experiencia de papá de una mujer en trastorno del espectro autista nivel 2. Y la Amanda siempre, siempre fue súper, súper maternal. Al Daniel muchas veces lo abrazó y lo calmó. O sea,
Es lo que de repente uno dice, pucha, si esta persona tuviera la posibilidad, sería una gran mamá, pero tú no le puedes pedir, y es uno de los temas que hay que discutir con respecto al tema del proyecto de ley de autismo, cómo tú vas a hacer que una persona que tiene un trastorno que le causa discapacidad, hacerse responsable de un bebé. O sea, no podemos pedir que las personas en trastorno del espectro autista ejerzan y se reproduzcan su sexualidad. Eso me parece que es casi fomentar la violación. Y bueno, como les dije, el síndrome de Turner se da en uno cada 1500 mujeres nacidas vivas. Pero antes, ojo con este dato, el dato era de una cada 100.000 mujeres. O sea, de 100.000 a una cada 1500 mujeres nacidas vivas, la diferencia es grande. Súper grande, súper grande. Esto quiere decir que la enfermedad se ha ido expandiendo en la humanidad. eh, y de ahí una de las posibles explicaciones es que se altera el ADN por, porque se ha ido estudiando, todavía no está la demostración completa, de que el ADN humano se muta, se modifica, se daña, por ejemplo, por eventos de estrés severo, eh, abuso sexual, manipulación de conciencia, tortura, etcétera. Por ejemplo, todos estos fenómenos de guerra, de ataque a países, eh, obviamente esto va a desencadenar un desorden genético que la humanidad va a pagar los costos. Y estoy hablando así y no haciéndome, porque recordemos que en Ucrania han asesinado un grupo paramilitar que es ucranianos neonazi, asesinan a su propia gente. ¿Ya? Esto hay que ver los dos lados están equivocados, obviamente, porque la guerra ayuda en nada. Es una estupidez esto de la guerra. Eh, y en los dos lados están cometiendo errores garrafales. Ucrania por permitir el neonazismo y Rusia por haber iniciado la acción militar. Así que no creo en la guerra, no creo en el uso de la violencia, pero este fenómeno va a causar desorden genético y probablemente va a aumentar la población en espectro autista que van a ser, va a aumentar la población en otras patologías y, por ejemplo, probablemente va a aumentar la tasa de mujeres que nacen con síndrome de Turner. Yo creo que una cosa es que una mujer opte por no tener hijos, ¿ya? Y yo creo que es extremadamente válido y hoy día es una opción que yo creo que hay que ser muy imbécil para opinar sobre ella. Pero otra cosa es cuando una mujer quiere tener hijos y no puede. Cuando la naturaleza te lo niega, o por diversos factores tú no puedes ejercer el derecho a la maternidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo del uso de métodos anticonceptivos. De hecho, los hombres no debemos opinar con respecto al uso de métodos anticonceptivos. Los hombres no debemos opinar con respecto al tema del aborto, porque los hombres no gestamos. Entonces, no debemos opinar. Ya hemos sido los causantes, los varones, de toda esta desigualdad que hay hacia las mujeres. Entonces, además, opinar con respecto a si debe haber o no aborto, no. Yo creo que es un tema que solo deberían decidir las mujeres en todo el planeta. Y los hombres simplemente ahí respetar lo que las mujeres decidan. ¿Ya? Estoy a favor del aborto. Yo estoy a favor de que una persona, o sea, yo no estoy a favor de que una menor de edad sea mamá. No estoy a favor de que una mujer violada tenga que además hacerse responsable del acto ignomioso, destructivo y avasallador de una violación. O sea, que una mujer tenga que hacerse cargo de un bebé que es fruto de un acto violento, de un forzar su naturaleza, me parece que es una aberración. Eh, Estoy absolutamente en acuerdo de que el aborto terapéutico debe existir,
porque en Chile no se respeta el aborto terapéutico. Yo tengo el caso muy, muy cercano de una chica que yo conocí, que ella estaba embarazada, ya quería ser mamá, no se encontraba muy preparada, pero cuando ya supo que iba a ser mamá, todos estábamos súper felices, éramos todos mucho más jóvenes. Su pareja también estaba súper feliz. eh, y de repente ella se dio cuenta que se sentía mal, le dijimos que fuera al médico y efectivamente su bebé había muerto. Y el médico no quiso hacer el aborto terapéutico inmediato. La dejó estar hasta que ya estuvo al borde de la muerte. ¿Tú crees que una mujer después de eso va a querer ejercer la maternidad? Yo creo que no. O sea, le jodieron la vida por ideologías religiosas y, y nada, pues, la jodieron. La destruyeron en ese aspecto femenino, que es una opción. Ella quería ser mamá, pero después de esa experiencia nunca más quiso ser mamá, por lo menos hasta cuando yo seguí teniendo contacto con ella. Así que eso es mi opinión, pero insisto que los hombres, la verdad, no debemos opinar con respecto al aborto, no debemos opinar con respecto a cosas que tienen que ver con el cuerpo de la mujer, porque creo que eso es algo que las mujeres deben decidir. Con respecto a qué profesional es el más capacitado para trabajar con niños TEA, lo que pasa es que una cosa es el diagnóstico y el tratamiento a nivel médico y otra cosa son las intervenciones para ayudar en el desarrollo y el proceso de desarrollo de una persona con trastorno del espectro autista. Generalmente las personas van al neurólogo para identificar y diagnosticar, ¿ya? Pero el diagnóstico lo puede hacer o un psiquiatra o un neurólogo. Y eso en todo el mundo, no es que solamente en Chile. De hecho, hay países donde solamente lo hacen los psiquiatras. Eh, pero después cuando viene el proceso del tratamiento como tal, el proceso de ayuda y acompañamiento a nivel psiquiátrico, generalmente lo debería hacer psiquiatra, porque no es competencia de la neurología. Ahora, con respecto a las intervenciones de asistencia a las personas con trastorno del espectro autista, obviamente están los profesionales de fonoaudiología, educación diferencial y terapia ocupacional. La verdad que la psicología es útil generalmente cuando hay personas con trastorno del espectro autista nivel 1, pero con un nivel 2 y un nivel 3, la psicología como tal, la verdad que no tiene mucho que apoyar. Bueno, como dice Margot, efectivamente la guerra es un gran, gran negocio. El otro gran negocio es la orfandad, ¿ya? En Chile la orfandad ha sido un tremendo negocio tanto para la Iglesia Católica como para otras instituciones. Por eso, sin asco, han vendido niños y niñas, han vendido a niños por partes también, a eso hay que decirlo. Han secuestrado a bebés que han sido dados a luz. Y la orfandad es un muy buen negocio que gracias al gobierno actual ahora pagan más por cada niño, pero viven en condiciones paupérrimas. Sí, Joaquín, por supuesto. Si no te da la opción, avísame y yo te invito. Pero sí, la industria de las armas es una industria muy, muy ostentosa. De hecho, Estados Unidos, General Motors, tiene un contrato con el gobierno norteamericano de que en periodo de guerra ellos tienen que dedicarse a producir armas y vehículos para guerra. Así que obviamente la guerra ayuda a ese tipo de países a potenciarse económicamente y a otros países como el nuestro y en realidad casi todo el resto del planeta solamente nos empobrece. Sí, como dice Andrea, el síndrome de Turner es un tratar de alcanzar a vivir un día más. Disculpen, tenía que tomar líquido. Ya, ¿sí iba a meter a alguien a hablar, parece? Es que, ¿sabes por qué yo creo que no deberíamos opinar nosotros los hombres, Valeria? Porque hemos opinado mucho, hemos destruido mujeres. No nos olvidemos que en el periodo de dictadura la cantidad de mujeres mutiladas a las cuales se le rajó el útero y el abdomen para sacarle a los bebés, la cantidad de mujeres desmembradas por la Inquisición es altísima.
los hombres decidimos qué era sano y qué no era sano en las mujeres. Entonces creo que la verdad es que ese tema, la verdad que deberían definirlo las mujeres y no nosotros los hombres. Ahora, si una mujer decide tomar la opinión de su pareja o su pareja esporádica, permanente o lo que sea, su marido, de si abortar o no, bueno, eso ya es otro tema. Pero con respecto a los derechos de la mujer, creo que nosotros los hombres lo que deberíamos hacer es apoyar, pero en silencio. Cuando nos digan, mira, necesitamos que votes esto, apoyar. Catrala, conéctate, no hay problema. Ay, perdón. Justo se metió un bicho. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Espero que se Hola, encuentren hola. todos bien. Estoy en el trabajo, así que le voy a hacer una preguntita, o sea, Dígame. como 5 minutos voy a tratar de poder expresar. Resulta Ya. que yo hace 3 años, el 2000, no, ya 4, 2017, el día 30, bueno, yo soy radiooperadora, Ujú. eh, salí a las 22 horas, 22, no miento, 22:30 de mi trabajo, porque hay turnos día, tarde y noche, y salí a las 22:30 de mi trabajo con un dolor de cabeza muy fuerte, en la cual sentí un líquido que me caía por el lado izquierdo, se me echó la lengua para atrás, sentía que me estaba asfixiando, mil cosas. Desde ahí empecé una vida totalmente distinta, en la cual me he hecho millones de exámenes, tanto en el consultorio, soy persona de COSAM. Hay a veces que me cuesta expresarme, tengo mis momentos malos, no tengo tema cognitivo, me he hecho exámenes de todo. Hasta el momento, bueno, el año pasado me hice exámenes de todo, de todo, de todo, todo salía bien como le expliqué. Solamente me dijeron que era falta de unas vitaminas en el cerebro. No me pregunte ahora cuál, porque como estoy en el trabajo, solamente es como cortito como para que me ¿Esto te pueda ayudar. pasó en pandemia? Esto me pasó antes de pandemia, el 2017, el 30 de enero del Ah, ya, ok. 2017, cuando ni Ya. siquiera Porque empezaba la pandemia. hay un efecto adverso del coronavirus que es una inflamación en el cerebro. Eso está Ujú. documentado ya. ¿Ya? Pero por lo que dices tú, debes tener problemas en los vasoconstrictores del cerebro. Entonces, Ya, puede que sea mire, un yo le voy a problema de los explicar y vasoconstrictores. después usted me lo contesta así como en el live para cortarle, ¿me entiende? El ¿Ya? tema es, mi sintomatía es que, por ejemplo, bueno, también empiezo a sufrir crisis de pánico. Bueno, también yo ayudo a las personas o mujeres que padecen a veces lo mismo que yo. También mi live es como de ayuda. También leo mucho todo porque yo encuentro por qué, en qué momento, qué pasó, qué me gatilló, porque nosotros somos como un volcán en erupción, entonces cualquier cosa o demasiado estrés, demasiado trabajo, yo siempre me negué hasta que, bueno, los doctores, hospital, COSAM, etcétera, me dijeron que yo tenía que asumir de que yo era una persona psiquiátrica, tanto física, porque soy entera, hecha completa, de la columna entera, sacada, costilla, de todo. Ahora me tienen que operar porque tengo, ¿cómo se llama?, tumores benignos, que se supone que el 70% de la mayoría de las mujeres pueden con los tumores vivir, pero resulta que el mío está empezando a crecer. No debería haber crecido. Por darle un ejemplo, le estoy dando un ejemplo, es de 2 centímetros y está en 6. Le doy un ejemplo. Entonces, ahí están viendo, tengo que hacerme más análisis y todo. Y hay días que con alguien porque tienen que ser, ¿me entiendes? Yo tengo que andar acompañada porque o Ujú. me pierdo, absolutamente me pierdo. Entonces, esas más o menos son, don Eristo, como mis sintomatías, en la cual también he Ujú. buscado, he estudiado, he visto, he tratado y he visto tanto doctor, no solamente acá, sino que en Antofagasta, he pagado psiquiatras mucho, no solamente
he gastado cualquier cantidad en mí y realmente todavía no me dan un diagnóstico, pero sí soy 90% discapacidad, tanto psiquiátricamente como físicamente. Eso quería Ujú. informarle y a ver si es que me puede más o menos ayudar o ver qué hacer, porque ahora estoy como Ya, trabajando, pero estoy poniendo harta atención. ok. Gracias, un beso a todos. Listo, que estés bien. No sé, no sé cómo ahí desconectarme. Ahí ayúdeme o por último usted cólgueme. Ay, ay. Ya. Sí, efectivamente pueden ser muchas cosas, pero si hay un antecedente psiquiátrico, lo más probable es que tiene que ver con un tema de bipolaridad y eso obviamente afecta en, en temas de estabilización del ánimo y los problemas de estabilización del ánimo están asociados a la falta de oxitocina y al tener falta de oxitocina, obviamente hay una desregulación hormonal que puede llevar a tener problemas en la irrigación del cerebro, ¿ya? Generalmente eso se produce con una constante de crisis de angustia o de pánico. Un saludo a Cacarota. Ya. Entonces, ¿qué más estábamos hablando? Se me fue el hilo, perdón. Algo estábamos hablando. Ya. Entonces estábamos en el tema del proyecto de ley. Ya. El tema es que para el Día del Autismo, que no me acuerdo bien qué día es, pero es ahora en abril, bueno, falta mucho más de un mes en realidad, ya tienen puesto todo un tema de quiénes van a hablar en el acto y todo ese show. Eh, yo voy a dar mi opinión eh, y ustedes hagan con mi opinión lo que se les venga en su regalada gana, no tienen por qué encontrar que tengo la razón o no. Lo que pasa, Rosita, es que en general las personas en espectro autista tienen una forma de metabolizar los alimentos que produce muchas veces ser más grandes en cuanto a anchura o más altos que el promedio. Eso es sumamente común en el espectro autista. A veces la gente no se da cuenta porque los ve siempre chiquititos, pero cuando llegan a la pubertad se pegan unos estirones increíbles. 2 de abril, sí. Entonces, bueno, están preparando todo un show y todo un evento donde va a ir la diputada Carolina Marzán, que está como supuestamente defendiendo los derechos del autismo. Perdón la risa sarcástica, pero es que es verdad. Eh, no sé cómo decir esto sin decir algo feo, pero para mí, en virtud de lo que ella se le entregó como información por ley de lobby, ella ha traicionado al autismo y sobre todo al autismo nivel 2 y nivel 3. De hecho, hay mucha gente que está súper contenta porque tiene hijos en trastorno del espectro autista nivel 1 y creen que de verdad el proyecto es genial para ellos. Yo la verdad es que no sé si no saben leer o son de frentón eh, una tracalada de gente estúpida, porque ¿cómo vas a obligar a una persona con TA1 a que tiene que procrear? O sea, yo no he visto que a la gente que no está en el espectro autista le digan, usted tiene que procrear, ¿ah? Ojo, necesito un niño más por lo menos para el país. O sea, ¿por qué? ¿Por qué a las personas en espectro autista se les va a decir por ley que tienen que procrear? O sea que de verdad es lo más medieval que he visto en mi vida. Tengo 46. Nunca en mis 46 años, ni cuando estábamos en dictadura, vi que alguien le dijera que tenía que procrear. O sea, si a mí me muestran que le van a pedir eso a toda la población femenina de Chile, ya, te la compro. Pero, ¿por qué lo colocan en un proyecto de ley? O sea, ¿qué les pasa? Referido al trastorno al espectro autista nivel 2 y nivel 3, ¿cómo hago yo que el Daniel que no habla tenga sexo con alguien y además se haga responsable de una nueva vida si él hay que limpiarle su trasero cuando hace la opción 2? O sea, es que de verdad al tarado que se le ocurrió esto,
es realmente muy, muy tarado. Y que la diputada, con toda la información que se le entregó, se preste para esto, para mí es una traición. O sea, no están velando por los derechos de las personas con autismo. Están velando por los derechos de un grupo y además están metiendo conceptos de índole religioso al autismo. ¿En serio? Lo que pasa, bueno, hagamos un paréntesis. Un saludo a Paulina. Es súper importante que hay que recordarlo y decirlo siempre, que entre los 0 y 8 años el nivel del autismo no es definitivo. Ya, ojo con eso. ¿Por qué no es definitivo? Porque las personas con trastorno del espectro autista, sobre todo los nivel uno, en general no hablan al principio. Entonces, a medida que van trabajando con el fonoaudiólogo, la educadora diferencial, etcétera, y hay nada que ver los terapeutas ocupacionales, empiezan a desarrollar lenguaje verbal y finalmente la persona con TEA1 termina hablando. Las personas con TEA2 hacen el mismo proceso, pero empiezan a hablar con algunos trastornos del lenguaje. Por ejemplo, disfasia, esta cosa de ecolalia, etcétera. Entonces, la diferencia está en que las personas en espectro autista nivel 3 pasan por todo el proceso y en general lo que van haciendo es que el lenguaje que tenían lo empiezan a perder hasta quedar en el silencio total. ¿Ya? Pero hasta los 8 años todo eso puede cambiar. Eh, y hay que estar atento. Ahora, a veces hay señales clarísimas a los 5 o 6 años después de varias intervenciones, gracias al camión de la basura que acaba de pasar. Eh, Pensé que los señores de la basura están haciendo su trabajo y aquí está sonando súper fuerte. Tengo las ventanas abiertas porque hace un calor increíble. Tenía que parar justo aquí el tipo. Y ahora mi gato se asustó. Tranquila, tranquila, si no pasa nada, no pasa nada. Es el camión de la basura, Daisy. Se asustó mi gato. Que el gato quiere salir porque se asustó. El gato, hasta el gato autista en esta casa. Vamos, afuera. Salga, salga. Entonces, como les decía, no es algo definitivo el tema del nivel hasta pasado, hasta los 8 años, aunque a veces a los 6 años es extremadamente notorio y puede ser súper claro que la persona efectivamente ya no va a tener lenguaje verbal. Eh, el proyecto de ley, es que lo que pasa es que puta, está el camión ahí, amigo, en serio, tenía que parar justo ahí. Ahí se está yendo el camión. A lo mejor ustedes no lo escuchan, pero yo tengo el ruido aquí en la oreja. Ahí se fue. Lo que pasa es que se ocupó un proyecto anterior, más lo que tenía Carolina Marzán, más unas indicaciones del gobierno de Piñera. Lo que ellos quieren hacer es tratar de aprobarlo antes del 11 de marzo, para que Piñera aparezca como que él defendió los derechos del autismo y bla, bla, bla. Entonces, bueno, como en resumen, una persona con TEA nivel 2, con apoyos y dependiendo de las capacidades del chico o la chica, es probable que mejore su lenguaje y puede quedar en un TA1. Ahora, también hay personas que hacen todo el proceso, van a 30.000 millones de terapia y al contrario, en vez de mejorar su lenguaje, empeora. Eso es parte del proceso del autismo. Lo que pasa, Paulina, es que no lo vas a poder llevar a escuela de lenguaje porque en Chile está prohibido que las personas con autismo, de hecho es algo que no está solucionado con el proyecto de ley. Se le dijo a la diputada Carolina Marzán que había que incorporar precisamente el tema de que las personas en espectro autista puedan hacer uso de las escuelas de lenguaje. No quiso escuchar porque no le interesa escuchar y finalmente no quedó. Así que se va a seguir con este tema, esta estupidez de que las personas con TEA no pueden ocupar las escuelas de lenguaje.
Un saludo a Puerto Aysén, un saludo a Ivonne. No, lo que pasa es que no es que él lo haga porque él lo va a hacer en la medida que él se siente con las condiciones estructurales para hacerlo. Cuando tú le pides que lo haga, obviamente él se complica y no lo puede hacer. De hecho, es algo que está más allá de su propia voluntad. Entonces, es que la escuela de lenguaje para una persona atea, independiente del nivel, puede ser extremadamente positivo. Pero lamentablemente en Chile está prohibido. Por ejemplo, lo que está contando Débora es lo que debería ser, que puedan hacer uso, porque de verdad es súper positivo. Mira, partamos por una cosa súper básica. En la escuela de lenguaje hay fonoaudiólogo. O sea, te ahorras todo lo del fonoaudiólogo porque las escuelas de lenguaje son financiadas con dinero público. Entonces, no dar la oportunidad a las personas con TEA es simplemente un tema arbitrario. No, en Chile estamos en la prehistoria en temas de discapacidad. De hecho, hay muchas escuelas que no están recibiendo TEA, incluso a nivel uno, por el tema de que no es mucho el costo de contratar personal para poder atender a las personas con TEA. Y ni hablar de una persona TEA a nivel 2 y nivel 3. Yo les recuerdo que las personas con TEA 2 y 3 no tienen derecho a ocupar el PIE, porque no pueden. Y cada día hay menos escuelas especiales y las que hay son de muy mala calidad, porque no hay un objetivo eh, para estar ahí. Pero, por ejemplo, para ti, Alejandra, haber llevado a tu hija a la escuela de lenguaje, ¿fue algo positivo? ¿Por qué los TA1 dicen ser Asperger? Ah, ya. Han Asperger era un funcionario nazi que durante la guerra experimentó con niñas y niños, y específicamente con niños, y se enfocó en tratar un poco el tema del autismo y en el fondo hacer como selección natural con las que tuvieran más capacidades, y de ahí nació este concepto de autistas de alto rendimiento. El problema es que él hizo experimentación con niñas y niños, él mutiló seres humanos, violó los derechos humanos, eh, es un genocida, entonces darle su nombre a un trastorno es una estupidez. Segundo, el concepto de Asperger lo único que hizo fue crear una suerte de clasismo, o sea, ya hay clasismo en el autismo, esto lo fomentó más, y la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Psiquiatría, a través del DSM-5, rotularon que para hablar de autismo hablamos de autismo leve, moderado y severo. Autismo nivel 1, nivel 2 y nivel 3. No hay Asperger, no hay autismo, no autismo, ninguna de esas otras estupideces. El Asperger no existe y no, nadie puede ser diagnosticado con Asperger. Todas las personas que fueron diagnosticadas con Asperger deben ser evaluadas para ver si realmente están dentro del trastorno del espectro autista, y si lo están, serían en trastorno del espectro autista nivel 1. Sí, la diputada Carolina Marzán es una actriz de la Universidad de Chile y ella tenía un personaje en una serie de televisión que ocurrió en los años 80. Muchas gracias, Janice, por ese regalo. Muchas gracias. Oye, hartas rosas, muchas gracias. Y trabajó en televisión por muchos años. Ella es diputada por el partido PPD. Entonces, a ti, Alejandra, te sirvió mucho. Yo he visto varios niños en espectro autista que se les ayudó para poder entrar a escuela de lenguaje, y la verdad que fue excelente, súper bueno, muy, muy bueno.
¿Qué profesional es más capacitado? ¿En autismo? Los psiquiatras. Es que yo encuentro que es una tontera el prohibir específicamente a las personas con TEA no poder ocupar la escuela de lenguaje. Lo que pasa, Ángeles, es que todavía hay que educar mucho y hay muchos países que están en proceso de adecuar sus políticas públicas, incluida la de educación, con respecto al Tratado Internacional del año 2008 y que fue ratificado ya por casi todos los países en el año 2010. Entonces, están muchos países todavía al debe en eso. A partir del año 2018 ya no se habla más de Asperger. Sí, hay que adecuar muchas, muchas cosas. Con el tema de la alimentación. Pero, ¿qué tiene que ver el autismo y la alimentación? No. Muchas gracias por la flor. Y por esas 8, 9, 10 flores. Muchas gracias. Bueno, ahí Jaime, muchas gracias por tu opinión, Jaime, porque efectivamente es un gran apoyo. Ah, ya, ya, ya. Déjeme tomar líquido. Lo que están ustedes relatando se llama selectividad alimentaria. Es un proceso que ocurre antes de los 5 años y antes de los 8 años, en dos procesos diferentes. La persona con trastorno del espectro autista lo que hace es seleccionar por color, forma o por olor. Y dentro de la forma está el tema de la textura. Hay alimentos que le producen incluso la sensación de vómito a una persona en el espectro autista. ¿Ya? Eso tiende a pasar, ¿ya? No hay que complicarse mucho, simplemente muelan todo y procesen todo para que quede el color que es predominantemente aceptado por la persona TEA. Y después vuelve, esto se va y después vuelve como a los 8 o 9 años, pero ya es mucho más leve y es como con cosas muy, muy específicas. Y generalmente esas cosas van a quedar rechazadas para siempre. Ahora, ¿es necesario ir a una nutricionista en TEA? No, no es necesario. Ni en TEA ni en nada. Porque eso es parte del proceso del autismo. Es un proceso que va y que viene. No es una alteración específica de tu hijo. Eso le pasa prácticamente al 90% de la población en espectro autista. Y esto se pasa, no se queda. De hecho, tú lo puedes llevar al nutricionista y te va a decir, pero es que señora, no hay nada que hacer. Hay que esperar que pase. El neurólogo te dijo que tiene que hacer una dieta especial. ¿Y cuál es el fundamento que te dio de por qué tenía que hacer una dieta especial? Lo que pasa es que en el proceso de la persona con TEA, la textura le produce a la persona la sensación de rechazo absoluto. Puede ser súper rico, pero la textura, que es como siente el alimento en la boca y en el cuerpo, es lo que produce esta sensación como de que realmente es algo asqueroso. Por ejemplo, el Daniel comía palta y ahora no puede ver la palta. O sea, tú la ves y el Daniel se tapa la cara, se hace hacia atrás, no, todo mal. Y eso no lo tenía. Y hace poco le dio la cuestión con la palta. Y no quiere. Lo que pasa es que les insisto, esto es un proceso. No es algo definitivo para toda la vida. Pero sí después, en la segunda parte, cuando vuelve, la selección va a ser mucho menor, el rechazo va a ser mucho menor y generalmente se van a quedar con unos alimentos que no van a tolerar jamás. Por ejemplo, las lentejas. Hay personas en el espectro autista que no soportan las lentejas ni por el olor, ni por la forma, ni mucho menos por esa cuestión asquerosa.
Por ejemplo, hay personas con trastorno del espectro autista que, ¿cómo se llama? Odian la cebolla y después de más grande la aman con todo su corazón y le gusta cruda, bien cruda. Entonces, durante esos procesos lo que hay que hacer es mostrar e incentivar a consumir otros alimentos, que obviamente tienen que ser alimentos que ustedes consuman. Si ustedes ven que, por ejemplo, empieza a rechazar todo lo de color rojo, no le den ninguna cuestión de color rojo. O sea, igual, como dicen los jóvenes, hay que ser vivos. Entonces, es un tema de adecuarse, es una etapa esporádica, no es una etapa permanente. ¿Es necesario ir al nutricionista por eso? No, para nada, para nada. No es necesario. Si quieren ir, vayan, pero no es necesario. No van a ganar nada. Eso en el fondo lo que van a ganar es que van a gastar dinero en algo que era innecesario y que les va a decir exactamente lo mismo. Ya, ahí lo que se puede hacer, un saludo a Carito, es que los colados los pueden ir poco a poco solidificando un poco más. Ya, eso es un proceso, pero hay personas que se demoran más, hay personas que se demoran menos, pero lo importante es que nosotros podemos nutrir a nuestros hijos en un colado bien nutrido, con buena cantidad de proteínas, verduras, hierro, fierro, etcétera, y no nos hagamos problema. En serio, no se hagan problema por eso. Traten de no usar mucho el Pediasure. No, no vaya, no, no quiero explicar por qué, pero de verdad no caigan mucho en el Pediasure. Te dijo el tema de los metales. Oh, qué imbécil más grande por la chucha. ¿Y estáis seguro que es neurólogo? ¿En serio? Los autismos, es que, les insisto, hasta los 8 años el tema del nivel es algo que muy inestable, ¿ya? Porque el autismo no se manifiesta en todas las personas a la misma edad, etcétera. Entonces puede cambiar el nivel. Ahora, pasado los 6, lo más probable es que el nivel ya quedó asentado. Y no tiene que ver por cuántas terapias, a cuántas terapias sea sometida la persona. Ya. El tema de los metales y los alimentos y el autismo está ultra demostrado que es un engaño, es una criminalidad someter a las madres y a los padres a esta estupidez de que los alimentos tienen metales y eso produce un gas en el cerebro. Te digo al tiro que eso es todo falso, ¿ya? Eso está demostrado que no tiene ningún asidero. Te lo puede decir un papá que se leyó todo lo que había y por un tiempo le suprimí todas las cosas que probablemente podían tener metal, gastamos el dinero que no teníamos en hacer el estúpido examen y después nos dimos cuenta de que la persona que promovía esto en Chile supuestamente era pediatra y resulta que no era pediatra. Era todo falso. Falsificaron documentación pública, se metió al sistema público de salud, es toda una cochinada súper grande. Los metales y la alimentación y el autismo no tienen ninguna relación. No hay. ¿Ya? Eso te lo digo para que no pierdas tu tiempo, cambia de médico, es una opinión, tú tienes que hacer lo que tú quieras o tú consideres, pero, a ver, te explico algo. El cuerpo humano necesita hierro. Partamos de esa base. El hierro tiene múltiples propiedades positivas para el cuerpo. El zinc y otros metales son parte de la alimentación humana que se absorben a través de plantas, líquidos y otros alimentos varios. Le prohibió azúcares y lactosa. No, el tipo está súper mal, súper mal. Es que mira, es súper simple. Tú puedes pedir a cualquier otro médico que te dé una orden para hacer un examen de alergia alimentaria. Si tu hijo tiene alguna alergia alimentaria, va a salir. Y si dice que no tiene alergia alimentaria, pero no lo hagas con el mismo médico, pídele a cualquier otro médico, cualquier pediatra, le dices la situación, le explica y que tú quieres que le hagan un examen en un lugar público, no en un lugar específico, porque estos cochinos lo que hacen es que te mandan a cierto lugar a hacer el examen. Y si el examen de alergia, por ejemplo, si tu hijo tiene problemas con el gluten, ahí va a salir.
Pero el porcentaje de personas en espectro autista, perdón, o que el autismo se deba a un tema alimentario es prácticamente cero. Cero, no tiene ninguna relación. La biodieta es un engaño, es un crimen, es una burla. Pero tu hijo se hizo el examen de alergia alimentaria. Sí. Mira, una de las cosas increíbles del autismo es que es tan variado en cada persona que hay niños que le encanta el huevo y otros que no. Hay niños que le encanta la zanahoria y otros que la odian. No, y esto de lucrar con la salud lamentablemente ocurre mucho. Ah, ya, te lo mandó a hacer en Estados Unidos. Te digo al tiro que ese examen es fraudulento. No, no siga, o sea, a ver, yo no te puedo decir a ti lo que tú tienes que hacer, ¿ya? Eso lo aclaro de inmediato. Yo solamente te puedo recomendar, te puedo compartir mi experiencia y te puedo compartir mi conocimiento. Lo del examen en Estados Unidos es falso, ¿ya? Te lo digo porque yo lo hice y después lo mandamos a comprobar y era todo falso. Todos los seres humanos, todos, no hay ninguno que no, incluso los veganos, todos tienen metales en su organismo. Todos, si no estaríamos muertos, muertos. Un ser humano que no tenga zinc, hierro, magnesio y otros metales en su cuerpo está muerto. No puedes vivir. Es así de simple. No puedes vivir. Entonces, lo del examen y la alergia alimentaria y esa cosa es falso. Si tú quieres hacerla, obviamente es tu libertad, tú tienes todo el derecho a hacer lo que tú consideres que debes hacer, ¿ya? Mi función y la del canal es informar, ¿ya? Pero tú eres la persona que tiene que tomar la última decisión. ¿Qué opino del tema del gluten y los azúcares en el TEA? Nada, que es una estupidez. No, no he visto ninguna persona con TEA, y créeme que en el curso de mi hijo, todos los años, en el colegio de mi hijo habían de 90 a 110 alumnos, incluso 120, todos los años. Así que por 8 años conocí más de 800 personas con trastorno del espectro autista. Cero, cero personas que haciendo esa famosa dieta de reducción del gluten y los azúcares, cero mejoras, cero. Lo único que lograron es niños más deprimidos, muy, muy afectados con muchas más crisis, mucho más autoagresión, porque los niños están irritados. El cuerpo necesita azúcar. Ahora, otra cosa es hacer que se coman, no sé, po, 40 gancitos, sapito, negrita, chocolate, super 8, eso ya es un extremo absurdo. Pero, por ejemplo, la fruta tiene azúcar. ¿Vamos a decir a los niños, no comas fruta porque tiene azúcar? La fruta es fundamental, fundamental. Mi hijo tiene 13 años. Le han hecho muchas veces exámenes, porque hay que hacer exámenes cada cierto tiempo para ver cómo está su nivel de diabetes y todo. Daniel come mucha fruta, mucha, mucha lechuga, tomate, zanahoria, mucha verdura. Mi hijo tiene todos sus exámenes perfectos. Y mi hijo de vez en cuando come una colación, que en algunas ocasiones puede ser papa frita, ramita o cosas así, pero prácticamente come todo el día frutas y verduras. Entonces, nada, no influye absolutamente en nada. Yo sí vi muchos niñas, muchos niños que los padres cayeron en este engaño. Bendito vecino, ya me enteré vecino que tiene moto, gracias. Cayeron en este engaño y cuando había cumpleaños, a veces no llevaban a los niños al colegio para que no se contaminaran con el tema de las otras comidas. Pero muchas veces nosotros veíamos con otros papás que los niños quedaban mirando mientras ellos comían su snack saludable, que de saludable tiene nada, y muchas veces nos quedan mirando con una cara de pena del porte un buque. Yo varias veces me importó una raja, lo digo cara dura. Yo le di galleta a los niños
Y nunca vi niños más felices que ese ratito que se comían esa galleta y la disfrutaban, pero de una manera increíble, como solo una persona con TEA puede disfrutar. Feliz, 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 absolutamente feliz, disfrutando la galleta. Quedaban tranquilos todo lo que quedaba de la jornada escolar. Dejaban de autoagredirse, paraban incluso la autoestimulación de aletear, moverse, andar para allá para acá, se tranquilizaban porque sentían el placer de la oxitocina, el chocolate y esas cosas. Pero una cosa es dar, no sé, una o dos galletas al día, y otra cosa es que el niño está viendo que hay un olor súper increíble, súper agradable, y no lo puede disfrutar. Y conocí a mamás que se levantaban a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, para hacer la leche de almendra o de arroz, para que los niños no tomaran la leche de vaca, madres que se sacrificaban, pero cualquier cantidad para seguir la biodieta al pie de la letra, hacían el pan en la casa, todo, todo, todo. O sea, yo me acuerdo de una mamá en específico que se sacaba la mugre, y si me estás viendo, de ti estoy hablando, una persona más o menos de mi porte, tez morena, con el pelo largo, y que te vi llorar varias veces de angustia y de impotencia. Y esa mamá se sacaba cresta y media para poder tener todas las cosas para su hijo. Su hijo nunca dejó de ser autista. Su hijo siempre, siempre quedó en el mismo nivel. Entonces, a lo que voy es que esto es una burla, porque se aprovechan de la esperanza de las personas. ¿La culpa la tiene la mamá? Por supuesto que no. La culpa es del profesional o del pseudo profesional de la salud que no le dijo la verdad, que permitió el engaño y que no dijo, señora, esto es falso, no caiga en esto, no deje que se aprovechen de usted. Ahora, criticar a la mamá o al papá que hacen la biodieta también es complicado porque tú estás jugando con las expectativas. Y ahí a veces uno lo que tiene que hacer es guardar silencio y respetar. No, no, el autismo no tiene ninguna relación con el tema de la falta de contacto físico con las madres, para nada. No, no hay ninguna explicación científica que lleve a eso. Ya, las autoagresiones y las agresiones a terceros es por una desregulación. Generalmente es porque da mucha crisis de ansiedad, mucha crisis de angustia, una sensación de pánico que los inunda y los confunde. Y el autoagredirse es una forma de tratar de que el cerebro se desenchufe de lo que están viviendo. Y muchas veces también agreden a la cuidadora o el cuidador de la persona. También en una forma de tratar de que la persona lo auxilie. Es una forma de auxiliarse o de solicitar auxilio a terceros. Todos los médicos que tratan a personas con TEA debieran indicar un medicamento de emergencia que solo se puede usar cuando hay una crisis severa. Me refiero a que, por ejemplo, la persona lleva más de 3 minutos golpeándose, agrediéndose, donde a lo mejor ya se hizo marcas en el cuerpo, ahí se debe dar el medicamento de emergencia, porque no nos olvidemos que el autismo es un trastorno y por ende lo que hay que prevalecer es que la persona no pueda terminar suicidándose o haciendo una agresión que pueda llevar a mayores, por ejemplo, cortarse las venas, amputarse un miembro del cuerpo, etcétera. Bueno, súper sabio lo que hiciste, Anshok. Yo creo que lo más sano es pedir un examen de alergia alimentaria y si te sale que tiene alguna alergia, lo que hay que entender es que el autismo y las alergias no tienen ninguna relación. Hay personas que tienen alergia alimentaria y no tienen nada que ver con el autismo porque no son parte del espectro autista. Lo que pasa es que ahora hay una moda que todo el mundo dice, no, es que yo soy TEA, porque yo me autodiagnostico y me siento identificado con TEA. Eso es una estupidez. Sí, es bueno hacer... lo que pasa es que hay una cosa que se llama neuroestimulación. ¿Ya? El hecho de hacer cosquillas lo que hace es que los músculos reciben la orden cerebral de contracción y soltura.
también de oxigenación y de irrigación a los músculos. Entonces es súper saludable, por ejemplo, hacer cosquillas en las rodillas para que reaccione el cerebro y se fomente la articulación. Lo mismo en esta parte de las manos, ¿ya? Para generar una onda eléctrica en el cerebro y así seguir fomentando constantemente perdón, que entró un bicho, la neuroestimulación. ¿Es bueno hacer cosquillas a los niños? Sí, pero hay que hacerlas a la medida que sea un contexto que sea agradable para la persona. Bueno, lo que dice Margot también se debe a que no existe en Chile un protocolo donde los médicos estén obligados a dar cierta información. Hay una laxitud con toda esta cochinada de la biodieta, del dióxido de cloro y cuánta imbecilidad han inventado. Entonces, por eso se fomenta tanto. Nosotros estamos desarrollando en la Comisión de Investigación de la Agrupación de Autismo Severo un documento de protocolo de intervención. Es lento porque todos trabajamos y todos tenemos hijas o hijos en espectro autista. Por ende, no es que nos podamos dedicar las 24 horas del día al texto. Hoy día por lo menos ya está listo lo que va de 0 a 8 años en el módulo de educación, todo el protocolo de intervención. ¿Ya? Eh, Esperamos poder hacerlo público pronto y ahí invitarlos a participar y sumarse a lo que nosotros vamos a pedir como agrupación. Pucha, la mosca les pesa. Y si es que le interesa, obviamente. Pero esperamos hacer una propuesta concreta de cuál debería ser el protocolo de intervención de los 0 a 8 años, de los 8 a los 15 o 16 y de los 18 años en adelante. Nosotros lo que vamos a proponer es que el autismo tiene que considerar hasta el último día de vida de la persona. Eso de que los niños TEA tienen problemas digestivos también es un mito, ¿eh? Y es una de las cuestiones para fomentar ciertas visiones que no tienen ningún fundamento. ¿Ya? Eso de que los TEA tienen problemas digestivos, no. No, también yo en su momento cuando lo leí, hace como 8 o 9 años atrás, también me preocupé, me urgí, leí, investigué, le pagué una consulta a un doctor solamente para ver ese tema. Podía hacerlo, así que lo hice. Y no, pues, o sea, después nos reíamos con nuestros médicos de que han inventado cada hueva, perdón la expresión, disculpen, pero de verdad que llega a ser estúpido. Hay personas que no tienen trastorno del espectro autista y que tienen muchos problemas digestivos y no son parte del espectro autista. ¿Ya? Eso es algo que hay que entender. ¿Puede una persona con trastorno del espectro autista tener algún problema digestivo? Por supuesto, pero no es que el TEA tenga una relación con problemas digestivos. Daniel, una vez lo pillamos en otra casa, que de repente se iba al patio a saltar y de repente se quedaba en silencio. Y claro, al vecino de atrás se le habían pasado unas hojas de ciruelo y este se había tragado las ciruelas ultra verdes, en algunos casos se comió hasta la pepa. ¿Tú creéis que estuvo con diarrea compulsiva? Nada, viejo. Hizo un poco más de caca y sería todo. Eh, Nosotros hicimos la prueba de darle yogurt para ver qué pasaba. No, nada. Entonces, ¿las personas con TEA tienen problemas digestivos? No. No tienen ni más ni menos que el resto de la población. Lamentablemente, Ingrid, bueno, fuerza para ti. La autoagresión es parte del trastorno del espectro autista. Lo ideal es grabar la situación. Yo les insisto con eso para que el profesional de la salud que está a cargo del tratamiento de tu hijo, psiquiatra o neurólogo, vea el video y en virtud del video, por un tema de ética, queda obligado ya sea a cambiar la medicación o ajustar la medicación. La autoagresión es una señal de alerta. Algo malo está pasándole a la persona.
Ya, nunca vean la autoagresión como que el chico se taimó, se amurró, quiere llamar la atención. No, no. La autoagresión es la etapa final en que la persona está pidiéndose auxilio a sí mismo y auxilio a los demás. Está buscando que el cerebro pare, porque en su cabeza anda todo a 1000 km/h, frases que van, frases que vienen. Es como que le diera una crisis de pánico, una crisis de angustia, evasión suicida, ideación suicida, esquizofrenia y un ataque epiléptico, todo al mismo tiempo y súmale como botón de guinda, depresión. Todo junto, todo al mismo tiempo, todo mezclado. O sea, yo creo que si ustedes vivieran 5 segundos en la estructura biológica de sus hijos, porque esto no es mental, esto es biológico, completamente biológico. Sus hijos no se están imaginando las cosas, las viven, las sienten. Los sentidos se van, pero a la chuña, como se dice en Chile. Eh, Se acelera el corazón, los procesos mentales se aceleran cualquier cantidad. Si ustedes tuvieran 5 segundos en lo que viven sus hijos, yo les aseguro que la mayoría vomitaría, quedaría en shock, porque lo que se vive es tremendo. Chao Valeria, que estén muy bien. Sí, sí, me acuerdo que contaste eso, Margot. No, los medicamentos de emergencia tienen que ser recetados por el médico, depende de muchos, muchos factores. El peso, la edad, por ejemplo, hay medicamentos que no se pueden dar antes de los 13, 14 años. ¿Ya? ¿Qué cosa no es un mito? Lo de los problemas digestivos, es que no hay ningún estudio que diga que las personas con TEA tienen problemas digestivos. Yo te puedo decir que nosotros en ese curso, obviamente todos los cursos son de 8, y cuando llegaron a ofrecer la biodieta y dijeron, no, es que todas las personas con TEA tienen problemas digestivos. De hecho, llegó a tal punto la cosa, te estoy hablando hace como 8 años atrás, que mandaron a hacer una encuesta, ¿su hijo tiene problemas digestivos? Y todos pusieron que no. Nadie tenía problemas digestivos. 8 de 8 tenían cero problemas digestivos. Cero. Entonces, ¿puede haber una persona con TEA que tenga problemas digestivos? Lógico, es parte de la condición humana. Pero que el TEA y los problemas digestivos tengan una relación lineal, no. No, para nada. No. Gracias, Carito, por pasar. Lo normal es que las personas con TEA 2 y 3 les cuesta mucho el tema de limpiarse, ¿ya? Y generalmente también hay un problema ahí que es un poco complicado explicarlo en directo, porque lamentablemente como hay gente que se burla de las personas con trastorno del espectro autista, eh, podrían malinterpretarlo, pero yo creo que todos los que tenemos hijos con espectro autista sabemos que el autismo y el excremento, ahí hay un tema. Valeria, no quiero poner palabras en tu boca. Lo que yo estoy diciendo es que no hay una relación de que el autismo provoque problemas digestivos. ¿Ya? Eso se vio, se planteó como parte de la biodieta. Yo les recuerdo que más o menos entre el año 2011, 2012, se promovió a full el tema de la biodieta en todo el país. ¿Ya? De hecho, muchos supuestos pediatras te incentivaban a hacer la biodieta. Y dentro de los argumentos estaba que supuestamente las personas con trastorno del espectro autista tenían un problema con una bacteria que es ay, siempre se me olvida. ¿Caléndula? No. La cándida. Y que supuestamente eso hacía que tenían problemas digestivos. Entonces, cuando nos hicieron la encuesta, porque la hicieron, o sea, llegamos a ese punto que en un colegio público hicieron una encuesta, todos pusieron que no tenían problemas digestivos. Ninguno tenía problemas digestivos.
Porque te decían, no, es que te apuesto que tu hijo come yogurt y se va al baño al tiro. No. Y de hecho, nosotros, como somos en la casa de mi señora de ingeniero civil e industrial, y yo estudié letras, entonces, y estudié psicología y todo ese tema, entonces dijimos, hagamos la prueba. Le compramos distintos tipos de yogurt, de distintas calidades y todo ese tema. Y le fuimos dando. Y nunca, por comer yogurt, se iba derecho al baño. Para nada. De hecho, Daniel, las pocas veces que he tenido diarrea es porque lo hemos pillado comiendo porquería, ¿cachai? O porque a veces, por ejemplo, hemos ido a lugares donde hay semillas y cosas así y se las mete toda la boca. Como la vez que comió ciruelas verdes, duraznos verdes y otras cosas más. Entonces, a eso es lo que voy. ¿Ya? ¿Puede haber una persona con trastorno del espectro autista que tenga problemas digestivos? Por supuesto que sí. Así como hay personas con trastorno del espectro autista que tienen asma. Ahora, ¿todos los que tienen asma son autistas? No. No, es que las personas con TEA no son agresivos. Eso es un mito. ¿Ya? Las personas con TEA lo que tienen es un trastorno. Esa es la diferencia. Una persona agresiva elige la violencia. Una persona con TEA no elige la violencia. Muchas gracias, Angle, por estar acá. Sí, el viernes 10 para las 8 de la noche, hora de Chile. No, para nada. O sea, a ver, sí, ahí sí hay un tema. Lógico que cuando los chicos están en este periodo que son selectivos con los alimentos, es muy probable que de repente coman mucho alimento que no tiene fibra. En ese sentido, durante ese periodo, es probable que se pongan más estíticos, como cualquier otro niño que no consuma fibra, que no consuma fruta, que no consuma verdura. Pero no es porque sea TEA, sino que es por el proceso mientras están en el problema de la selectividad alimentaria. Por ejemplo, una vez el Daniel en el plato sacó todo lo de color rojo, todo. Después le dio con separar lo rojo de lo verde. Y así, ¿cachai? Entonces, nosotros vivimos lo mismo. Entonces, por eso les puedo decir con base de que no, o sea, lógico que si un niño deja de consumir fibra, deja de consumir fruta, deja de consumir verduras como los porotos, los garbanzos, etcétera, lógico que el niño o la niña se va a poner más estítico. Eso es una consecuencia obvia. Pero de ahí a que sea el té una relación con la parte digestiva, no. Pero cuando se pasa el proceso de la selectividad alimentaria, porque les recuerdo que es pasajero, y los niños empiezan a comer más verduras, más frutas, obviamente se regula y después ya no hay más problemas. Sí, el concepto correcto, como lo dice Margot, es autorregulación. La persona se agrede a sí misma para lograr regular sus emociones y sus sentidos. ¿Por qué las niñas TEA cuesta encontrar? Mira, lo que pasa, Daniela, es que de hecho la población autista es mayoritariamente femenina, pero es también por un tema poblacional. O sea, en el planeta son más mujeres que hombres. Eh, Cuesta más porque yo creo que también hay un tema de los padres de asociar que esto pues es normal, que es la edad, que aquí, que allá. Entonces, la negación de los padres a encontrar que efectivamente hay algo diferente en tu hija es fuerte. Entonces, eso lleva muchas veces a que acuden muy tarde a buscar un diagnóstico. Se cuestionan muy tarde. Y también esto pasa porque pediatras que ven a tus hijas no, no, no dicen, ¿sabes, señora? Mira, yo creo que hay algo que está diferente en su hija, la voy a derivar con un psiquiatra, con un neurólogo para descartar autismo. ¿Lo hacen? No lo hacen. Yo creo que muchos hemos vivido ese tema de que los pediatras nunca se dieron cuenta que teníamos hijos con trastorno del espectro autista. Ya. Y ahora me voy a tener que ir porque ya tengo que inyectar a mi hija. Limítrofe.
Un saludo a Claudia, pero limítrofe ¿en qué? Un saludo a Vanessa. ¿Hay relación de las vacunas y el autismo? No, no hay ninguna relación entre las vacunas y el autismo. ¿Ya? Hubiera sido súper bueno que hubiera, pero lamentablemente no. No. Lo que pasa es que lamentablemente hay una vacuna que coincide con una cosa más o menos estandarizada, que empiezan a surgir las características del espectro autista. Pero que las vacunas produzcan autismo, no. Y les recuerdo que en Chile no se puede ser antivacuna, porque en Chile hay un plan de vacunación nacional que es obligatorio, ¿ya? Y no vayan a hacer jamás, jamás el tema de hacerse los chistositos, de no cumplir con la vacunación obligatoria, porque sería súper fuerte para sus hijas o para sus hijos que lleguen carabineros rompiendo la puerta con una enfermera para poner la inyección. A eso jamás. O sea, no pueden hacer pasar a sus hijos por eso. ¿Ya? La vacunación obligatoria en Chile es obligatoria por ley. La del COVID no es obligatoria. Eso es una cosa opcional. ¿Ya? Pero las vacunas del plan obligatorio de salud se deben poner sí o sí. ¿Las vacunas van a hacer que mi hijo sea más autista? No. ¿Las vacunas van a hacer que mi hijo sea autista? Tampoco. ¿Ya? Eso no tiene, no, el autismo es algo que viene en la estructura neurológica de la persona. O sea, puede pasar que alguien no los haya vacunado, pero en estricto rigor, el día que los pillan se van a meter en tremendo problema, porque ¿cómo se llama? En el plan de vacunación obligatorio es un atentado a la salud. ¿Ya? Pero por eso yo digo, ser antivacuna en Chile es de lo más estúpido que hay. Hacemos directo todos los martes y todos los viernes. El horario nuevo es 10 para las 8 de la noche. Y ahora sí me tengo que despedir. Muchas, muchas gracias. No sé si respondí las últimas dos preguntas. Ahora después que el neurólogo dice que tiene TEA. Ya, el paso siguiente después de que tiene TEA es hacer un certificado para empezar a evaluar si va a necesitar acompañamiento de fonoaudiólogo o de educador diferencial, y eso depende del tipo de autismo de tu hija o de tu hijo. Ya, con respecto a lo de limítrofe, es que hay que ver en qué contexto te dijeron esa palabra, pero yo les recuerdo que el autismo ahora solo tiene tres niveles, que es nivel uno, nivel 2 y nivel 3. La gente que en su momento fue diagnosticado con Asperger es una persona con trastorno del espectro autista nivel uno. Ahora, dentro de las personas nivel uno, efectivamente hay mucho tema que tiene que ver con la bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Entonces, es lógico que puede tener una personalidad que le llaman borderline. ¿Ya? Y eso se debe a un desajuste hormonal y químico. Por ende, es súper importante el tema de tener una buena y adecuada medicación dependiendo del peso, la estatura y la conformidad neuronal de tu hijo. ¿Ya? Pero eso es muy propio de la persona con trastorno del espectro autista, tener comorbilidades asociadas. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, los invito a sumarse a la cuenta, a invitar a otras personas a sumarse, sobre todo por lo que empieza a partir del 11 de marzo, que es esta pelea de los 100 días que se llama, donde esperamos poder incidir en favor de que se hagan modificaciones al proyecto de ley, y si no, vamos a pasar a que el presidente cumpla la promesa de derogar el artículo 66 y el artículo 77 que perjudican a la educación especial de las personas con trastorno del espectro autista nivel 2 y nivel 3. Hay mucho que hacer, hay mucho que pelear, pero hay que pelear con argumentos, con bases sólidas, ya con el amparo de bibliografía. Por eso es un trabajo lento, y créanme que todos los días yo le dedico 1 o 2 horas a escribir, a leer, y obviamente tampoco no puedo gastar más horas que esa. Lo hago con todo el corazón, eh, y lo hacen también otras personas, pero requiere tiempo. ¿Ya? Por eso no podemos llegar al Congreso ni a ningún lugar sin tener fundamentos para demostrar en qué están equivocados, etcétera, etcétera. Nos vemos el viernes. Muchas, muchas gracias por acompañar, muchas gracias por sumarse a la cuenta, y recuerden que hay también muchos videos con información. Recuerden que este canal es solo informativo. Nos vemos el viernes, que estén todos muy, muy bien, y esperamos que el viernes, creo que el viernes es el cambio de mando, ¿no? Estamos a 8, 9, 10, 11. Claro, el viernes cambio de mando,
Empezamos un nuevo ciclo en Chile y esperamos que cumpla sus promesas el presidente electo. Y si no las cumple, obviamente yo voy a ser de los primeros en reclamar y exigir que cumpla lo que él se comprometió. Margot es testigo porque ella también participó en una mesa de trabajo y ella tiene súper claro, yo creo que lo puede decir mejor que yo, el viernes si tiene tiempo. Ojalá el viernes la Margot pueda decir en qué se comprometió Boric y todo eso. Ella es testigo de que eso es verdad y qué es lo que podemos exigir en virtud de lo prometido. Nos vemos el viernes, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.